Bueno, vamos a seguir con las alteraciones del desarrollo que habíamos empezado la clase pasada. Habíamos visto la inducción dorsal, la inducción ventral, y en esta ocasión vamos a ver la proliferación, la diferenciación y la histogénesis neuronal. También vamos a mirar algo de migración neuronal. Bueno, vamos a empezar a hablar de la proliferación y la diferenciación e histogénesis neuronal, que se empieza a formar esta proliferación a partir de la semana 8 de gestación, va hasta la semana 18. Generalmente se produce una proliferación neuronal anormal, pero es la proliferación la que es anormal. Y se va a manifestar por malformaciones de la corteza cerebral, que son una causa muy importante en los pacientes que tenemos con alteraciones del desarrollo, por ejemplo, los retrasos mentales y las epilepsias. O sea que cuando vienen estos pacientitos a hacerse esas resonancias del cerebro, hay que ir que tengan esta clínica, el retraso mental o la epilepsia, hay que ir a buscar estas malformaciones corticales. La corteza cerebral va a formar gran parte de la superficie cerebral y vamos a ver en esta resonancia coronal que va a presentar una disposición laminar. Si podemos ver que está hipointensa la disposición laminar de la corteza cerebral. Bueno, la fase del desarrollo cortical va a empezar con la neurogénesis y la gliogénesis a partir de la semana 5, después del doblamiento del embrión trilaminar, y se va a ir hasta la semana 20 de gestación. Todo empieza por esta célula que es el neuroblasto o la célula madre, digamos, que se va a ubicar a nivel subependimario o periventricular, que se dice que es la zona germinal, y ante diferentes señales, ¿sí? Por los genes preneurales, ella se va a diferenciar en el progenitor, la neurona, digamos, el progenitor neuronal, y ante las señales de la gliogénesis, esta célula madre, que va a estar ubicada en esa región periventricular, que es la zona germinal, va a diferenciarse en los progenitores gliales, que se van a dividir en astrocitos y oligodendrocitos. Entonces, las neuronas, cuando hay este desarrollo, esa diferenciación de ese neuroblasto, va a ser la neurogénesis, y la gliogénesis es esa diferenciación de esa célula madre de los oligodendrocitos y los astrocitos. Bueno, este desarrollo vamos a dividirlos en otras fases. O sea, empezamos con la neurogliogénesis y vamos a seguir con la migración. Una vez que está formado, vamos a tener una migración neuronal que va de la semana 8 a la semana 24, y esta migración siempre va a ser una laminación ordenada que va a ir hasta la superficie cerebral, o sea que va a ir desde esa zona subependimaria hacia la superficie cortical. La organización neuronal va a estar después, a partir de la semana 16 hasta la semana 40. Generalmente estas alteraciones de las proliferaciones se va a dar, vemos que son siempre en las primeras semanas del desarrollo, 5 o 6 semanas, empieza como la neurogénesis, y la migración a partir de las 8 semanas, el famoso primer trimestre, que por eso es tan importante tratar las infecciones urinarias en estas pacientes, porque las causas generalmente suelen ser esas infecciones que generan una alteración en la proliferación o en el desarrollo cortical, exógenas o también cromosomopatías. Bueno, las alteraciones de la neurogénesis, habíamos dicho que era una proliferación anormal de las neuronas y de las células gliales. Se van a dividir en generalizadas, que si tenemos una proliferación anormal generalizada, vamos a tener la microlicencefalia, que es una disminución de las neuronas, o si tenemos, o puede ser focal o multifocal, que en este caso tenemos a las esquisencefalia, o una proliferación de células, o tenemos la proliferación de las células anormales. En los otros dos casos tenemos una proliferación anormal, en este caso tenemos la proliferación, o sea, con las células normales, y en este caso tenemos las células anormales, donde entran
la esclerosis tuberosa, el ganglioglioma, el gangliocitoma y la displasia cortical focal. Bueno, en este caso vamos a ver la proliferación de las células anormales, que tenemos a la displasia cortical focal, la de tipo Taylor, que es la causa más frecuente de epilepsia, que va a estar atribuida a la digenesia cerebral focal. En este caso vemos una resonancia en un corte axial, en un coronal, en un T1 axial y coronal, en un FLEAR, perdón, y acá está el T1 coronal, donde sí podemos visualizar que a nivel, en el corte coronal se ve mejor, a nivel temporal derecho, vamos a ver este engrosamiento de la circunvalación de la corteza. Podemos ver acá que está bien engrosada la corteza, y también hay una hiperintensidad de señal en la sustancia blanca subcortical. Y si podemos ver acá en el coronal, vemos que tenemos aumentada la corteza. Después tenemos las esquisencefalias. Que es la sustancia gris que reviste las hendiduras. Generalmente las esquisencefalias son unas hendiduras cerebrales que va a estar revestida por sustancia gris, y esa hendidura puede ser polimicrogírica o displásica. Las hendiduras pueden ser tanto unilaterales o bilaterales, y siempre van a estar ubicadas en la región perisilviana. Se las puede dividir a labio abierto o a labios cerrados, donde los labios cerrados vamos a ver una doble capa de corteza que se va a extender desde la superficie hasta el ventrículo. Y generalmente la clínica de estos pacientes que tengan una esquizocefalia a labios cerrados van a tener o una hemiparesia o un retraso motor. Y a labios abiertos va a ser una gran comunicación, va a tener mucho espacio, ¿sí? Donde vamos a tener el espacio entre el espacio subaracnoideo y el ventrículo, que va a estar comunicado a través de esta hendidura. Y la clínica de estos pacientes con una esquisencefalia a labios abiertos generalmente va a ser la hidrocefalia o la crisis comiciales. Después tenemos una combinación de las hendiduras que generalmente las hendiduras que van a estar localizadas bilaterales y de labios abiertos. Va a ser la clínica de estos pacientes, van a tener discapacidades mucho más severas. Aquí tenemos un ejemplo de una esquisencefalia a labio abierto, ¿sí? Se puede ver en este corte coronal esta gran hendidura que está tapizada por esa sustancia gris, que vemos que tiene esta comunicación ventricular. En este corte axial, este T1 axial, se puede ver bien esta comunicación que va desde el ventrículo hasta la corteza, que está tapizada por sustancia gris. Y en este caso de este paciente, acá se ve en este T2, también esta comunicación que va desde del ventrículo a la corteza, y en este caso vemos que se asocia a una ausencia del septum pellucidum. Estas patologías, estas esquisencefalias, están muy ligadas a las ausencias o a las alteraciones tanto del septum pelúceo como del cuerpo calloso. Bueno, tenemos otro ejemplo, otra lesión, pero del lado izquierdo, también al labio abierto. Vamos a ver esta gran hendidura cortical que va a comunicar la corteza con el ventrículo. Si podemos ver en este corte coronal, en este T2 coronal, vemos la gran hendidura que tiene comunicación ventrículo-corteza. Después tenemos las alteraciones en la migración neuronal, que en este caso tenemos las heterotopías, son colecciones focales de neuronas ectópicas en los hemisferios cerebrales. Los vamos a dividir en tres, pueden ser de heterotopía periventricular, o subcortical, o en banda. Y hay una heterotopía en banda subcortical, ¿sí? Que vamos a ver que en la zona de sustancia blanca, que separa las neuronas de la corteza, aquellas que se localizan a nivel subcortical. Bueno, acá, que salió medio cabeza de huevo este. Bueno, la heterotropía periventricular, podemos ver acá, en
estas cortes axiales, un T1 y un T2, si vemos en el asta posterior de este ventrículo izquierdo, podemos ver esta pequeña impronta, acá en el T2 se ve mejor, esta pequeña impronta en la pared del ventrículo, que en este caso va a estar, un pequeño nódulo, ¿no?, de sustancia gris, que en este caso va a estar asociado a una digenesia del cuerpo calloso. Y las heterotopías en banda subcortical, vamos a ver que tenemos la banda subcortical, en sustancia gris, que va a separar la corteza cerebral por sustancia blanca normal. Las lisencefalias, ¿sí?, también es una pobreza generalizada de las circunvalaciones y los surcos cerebrales. Se van a dividir en la agiria, que sería la lisencefalia completa. La agiria sería la pérdida, es como vamos a tener un cerebro liso. La paquigiria, que es la lisencefalia incompleta, y la heterotopía en banda subcortical. Estos pacientes generalmente van a ser microencefálicos, microcefálicos, van a tener retraso mental, crisis comiciales y problemas de la alimentación. Las lisencefalias se van a dividir en dos tipos, en el tipo 1 o la clásica, o en el tipo 2 el empedrado, donde las clásicas dice que algunas neuronas van a llegar a la superficie cortical, pero hay una disrupción en capas. Y sin embargo, la tipo 2, en empedrado, las neuronas van a sobrepasar la superficie cortical y van a llegar al espacio subaracnoideo. En este caso vemos una resonancia de un pediátrico también, donde podemos ver el tipo 1 que habíamos dicho que llegaban las neuronas, pero teníamos una disrupción en capas. Lo que se puede ver es esto, y vemos que también están asociados a la agiria, ¿no? Como vemos que esa corteza está más lisa, sin tantas circunvalaciones. Y en el tipo 2, acá se puede ver bien que habíamos dicho que si bien esas neuronas llegaban a la corteza, la sobrepasaban y iban a generar este engrosamiento en empedrado, ¿no?, que es como nodular, decía la bibliografía, ¿no? Y también vemos que en este paciente, en la tipo 2, que suele estar muy asociada, que tenemos también alteraciones en la mielinización. Después tenemos las alteraciones en la organización neuronal, que tenemos la polimicrogiria, que es una apariencia anormal del córtex cerebral, con múltiples y anormales circunvalaciones, ¿sí? O sea que vamos a tener muchas chiquititas circunvalaciones chiquititas, múltiples, más de lo normales. En este caso, por ejemplo, una resonancia pediátrica a nivel frontal, podemos ver esa corteza que tiene múltiples circunvalaciones y pequeños surcos, ¿no? Vemos que los surcos están disminuidos y las circunvalaciones son más. En este corte axial se las puede diferenciar, vemos que tienen escasos surcos y muchas circunvalaciones. Las etiologías son varias, generalmente es, como habíamos dicho al principio, lo que abunda acá son las infecciones prenatales, generalmente por citomegalovirus. También hay una isquemia cerebral o las alteraciones genéticas. Esta polimicrogiria puede ser uni o bilateral, pueden ser aisladas o asociadas a otras malformaciones. O sea, siempre que tenemos otras malformaciones hay que buscar que hay asociaciones de malformaciones. Acá vemos otro caso de esta polimicrogiria, vemos a nivel occipital, vemos que tenemos escasos surcos, vemos que acá tenemos uno, pero tenemos múltiples circunvalaciones. Acá se le puede ver como en una reconstrucción 3D estas polimicrogiria. Es como que está más engrosada la corteza, pero es por la
las múltiples circunvalaciones. Bueno, eso es todo lo que quedó de las alteraciones neuronales.